Buenas tardes. Quiero que pienses por un instante, por favor, quiero que pienses realmente en esas cosas que realmente te hacen feliz. Acabamos de pasar temporada de familia, de todo, ¿verdad? Y piensa por favor en las cosas que realmente te hacen feliz. Te vas a dar cuenta que si piensas con claridad en esas cosas, te vas a dar cuenta que no necesitas cosas muy grandes para que te hagan feliz, sino que hay cosas que son bien pequeñas para que te hagan feliz. Si tienes a tu familia, bueno, familia es grande, pero al mismo tiempo es pequeño, ¿verdad? Porque la tienes ahí. Y familia te puede hacer muy feliz. ¿Te das cuenta que no es tan difícil ser feliz en la vida? No es tan difícil. Lo que pasa es que nos hemos complicado, siempre queriendo todo grande, anhelando todo así inmenso, increíble, millonario, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, todo lo vemos en términos de grandeza, pero al final cuando miramos, las cosas que nos hacen felices son pequeñas. Son pequeños detalles, son pequeños momentos, y esos son los que tenemos que aprender a valorar y abrazar. De hecho, te recuerdo que la Biblia dice que aquel que aprende a ser fiel en lo poco será puesto en lo. Y fíjate el error que cometemos. En lugar de estar pendientes de lo poco, andamos pendientes y siempre anhelando, y a lo mejor hasta bien frustrados porque no tenemos lo mucho. No, escúchame, aprende a disfrutar lo poco, lo pequeño, no lo escaso, lo pequeño. Lo aprendes a ver como pequeño, ¿verdad? Y asimismo vas a confiar en que Dios te va a añadir poco a poco y va dándote mucho. ¿Va dándote cuánto? Pero no persigas lo mucho. Aprende a ser feliz con lo poco, si no nunca vas a aprender a ser feliz. Sabes, todos tenemos un propósito. Y la palabra propósito, el diccionario lo traduce de esta manera, pero no lo traduce, lo define de esta manera. Determinación firme de hacer algo. ¿Determinación qué? De hacer algo. Y la segunda definición que tiene es objetivo que se pretende alcanzar. Si yo lo leo de alguna manera, y permíteme que haga una pequeña interpretación muy mía, digo, el propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Y entonces ahí es donde vengo y te pregunto, ¿cuál es el propósito que tienes para este año? ¿Cuál es el propósito que tienes para este año? Una cosa es la visión. Si tú miras ahí, dice que este 2025 es un año de propósito y de visión. Pero la visión es lo grande, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en lo pequeño que vas a ir alcanzando poco a poco para poder llegar a esa visión? Queremos llegar al final de este año viendo la victoria del Señor, viendo la bendición del Señor en nuestras vidas, viendo ese milagro de Dios hecho realidad sobre nosotros. ¿Alguien anhela ver este año, no uno, sino muchos milagros de parte de Dios en su vida? ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Sí, mira, hay gente que, o sea, ¿cuál? ¿Ya lo escribiste? ¿Ya sabes para dónde vas? ¿Ya sabes cuál es ese destino? Esa visión, ese, qué sé yo, hay gente que dice mapa de sueños, ok, ¿qué es lo que tú ves ahí? O sea, ¿qué es lo que tú quieres ahí plasmado? Porque vas a tener que desarrollarlo a partir de poco a poco. O sea, pero mientras no sepas para dónde vas, ¿cómo vas a saber qué le añade realmente felicidad y qué le añade a lo que quieres alcanzar? Mientras no sepas, o sea, pero tienes que pensarlo de una vez. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué es lo que vas a querer para construir en medio de este año? Escúchame, Dios, o sea, si tú buscas el destino, entiéndeme, primero se pone el destino y después se le añade propósito. O sea, primero sea donde quiero ir y todo Dios lo va preparando para cuando yo llegue allá. Dios primero hizo el jardín del Edén antes de poner ahí a Adán y Eva. O sea, primero hizo un lugar, primero preparó un lugar y luego sí los puso a ellos. ¿Qué es lo que estás soñando? Sí, de veras, sí, quiero llamar a tu imaginación. Porque la fe se despierta también a través de nuestra imaginación, no solamente por nuestra desesperación. Porque tenemos fe para poder salir de muchas cosas, pero ¿qué de aquello que queremos construir? Y escúchame, este año 2025 es un año en el cual debemos entender que tenemos y contamos con el favor de Dios para construir, para edificar. Tienes el favor de Dios. Este año está el favor de Dios, está el favor sobre el favor. Y después se los explicaré de otra manera, pero cuentas con eso. Pero ¿qué es lo que vas a construir? ¿Qué es lo que sueñas construir? ¿Qué es lo que realmente sueñas alcanzar? Porque escúchame, todos tenemos un propósito. Todos tenemos un destino. Todos lo tenemos. Fíjate, uno puede pensar que una historia de dolor no puede terminar bien. Es lo general, ¿verdad? Si algo empieza mal, entonces ¿cómo termina?
Pero fíjate que en la Biblia no es así, y menos cuando Dios tiene un propósito. Y escúchame, no importa la historia de tu vida, cómo haya comenzado, no importa si en 2024 no lograste alcanzar todo. ¿Sabes qué? Tienes que caminar de acuerdo, sabiendo que hay un propósito para tu vida y que Dios está de tu lado y que mientras Dios vaya contigo, nadie se va a levantar contra ti. Eso tienes que saberlo y tenerlo súper claro. ¿Saben? La Biblia nos cuenta, de hecho hay un libro entero que tiene el nombre de este personaje, pero nos cuenta la historia de una pequeña niña que quedó huérfana por la invasión de un ejército a su ciudad. Llegó el ejército asirio, llegó, tomaron esa ciudad, se llevaron a los principales, a los jefes de la ciudad, al rey, a la gente de gobierno, a los más inteligentes, y curiosamente alguien dijo, y dejen a los más bonitos. Así que a los más bonitos también se los llevaron. Pero en eso seguramente el papá y la mamá de esta niña quisieron guardarla y al querer guardarla a ellos los asesinaron vilmente. Finalmente ella termina como la historia de una huérfana criada por un tío que trabajaba en el gobierno y que gracias a que trabajaba en ese lugar de gobierno, pues se salvó. Si no, también lo hubieran matado. Una historia así, ¿cómo puede terminar? De que la niña fue huérfana toda su vida y que pues el tío ahí medio la cuidó y que después apareció otro huérfano y se casaron y comieron felices Pero no, la historia de esta niña termina, escúchame, en que la Biblia tiene un libro con su nombre. La historia de esta niña termina en que ella termina siendo reina. A causa de la deshonra de alguien más, ella termina siendo reina ocupando un lugar que no le correspondía porque era una niña huérfana de otro pueblo, de otra nación y termina siendo la reina de una nación extranjera, llevada por la violencia, o sea, una historia súper fuerte. Y ella, la verdad, no tenía muy claro la idea de su propósito en su vida. Ella no sabía para qué Dios la había colocado en ese lugar. Cuando ella no sabía cuál era su propósito, su tío, el que la había criado, se lo recuerda. Y dice Esther, capítulo 4, versículo 13 al 14, dice así. Entonces Mardoqueo, que era el tío, le mandó a decir, ¿piensas que porque estás en el palacio escaparás cuando los otros judíos sean muertos? Si callas en un tiempo como este, Dios salvará a los judíos de alguna u otra manera, pero tú y tu familia morirán. Y quién sabe si no es para ayudar a tu pueblo en un momento como este que has llegado a ser reina. Y quién sabe si no es para ayudar a tu pueblo en un momento como este que has llegado a ser reina. ¿Sabes? El propósito, entender cuál es el propósito de nuestra vida o encontrar el propósito de nuestra vida es más valioso que toda la plata que tú andas persiguiendo. Porque cuando tú entiendes el propósito, entiendes para qué estás y entonces lo cumples o vas camino en ese cumplimiento y eres feliz. Con o sin dinero, escúchame, pero al fin y al cabo, te lo digo así, cuando tú vas detrás del propósito, créeme, van a haber muchas otras cosas que Dios va a añadir. Pero hay que perseguir el propósito, hay que buscar el propósito. Y una de las preguntas que más me hacen, ¿verdad? Es, pastor, ¿y cómo sé cuál es el propósito en mi vida? Te pregunto, ¿cuáles son los dones, cuáles son los talentos, las habilidades y cuál es la capacidad que Dios te ha dado? Porque comenzamos por ahí. Hay gente que quiere hacer ciertas cosas, pero no tiene ese don, no tiene esa capacidad, no tiene esa disciplina y entonces no lo va a llegar a hacer nunca. Pero hay un propósito en eso y hay un propósito detrás de eso. Y te lo digo, tú naciste con un propósito y Dios te y Dios te llamó en medio de este tiempo para hacer algo grande en esta generación. Y conmigo, este es mi tiempo. Tú naciste para este tiempo. A veces pensamos y no entendemos cómo funciona lo del propósito, pero es que el propósito es más grande que todo aquello que nosotros podemos pensar en la vida. Ok. Esther tampoco sabía cuál era el propósito que ella tenía. Ella pensó que era casualidad, ella pensó que era normal y no era eso. Ella pensó que, ok, entonces ya que soy bonita y soy la reina, entonces ahora tengo poder. Entonces ahora tengo dinero, todo lo que anhelaba y sigo siendo la más bella de todas. Espejito, espejito, pero ese no era su propósito. Su propósito era salvar a toda una nación entera. No solamente a ella, no solamente a su familia, porque ella pensó, ¿yo aquí qué hago? No.
Había un propósito completo. Y sabes, pero de alguna manera ella no podía identificar cuál era su propósito, porque hay muchas cosas que tú y yo hacemos, y quiero invitarte, si tienes dónde tomar notas y cómo tomar notas, que tomes notas de al menos 4 de estos 5 puntos que voy a compartirte rápidamente, que tienen que ver con, no sé, los estorbos, las cosas que estorban nuestro caminar para alcanzar el propósito. Nos pasan a todos, nos pasan a todos. La primera es falta de fe. ¿Falta de qué? ¿Por qué? Porque cuando uno dice, este año vienen cosas grandes, y uno empieza, bueno, ¿de dónde que no las veo? Y como no las veo, no las creo. Y resulta que no, eso se trata de fe. La Biblia dice, 2 Corintios 5:7, caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe. O sea, esto se trata de lo que Dios ha dicho. Voy a confiar en lo que Dios ha dicho. Si quieres ver el propósito de Dios cumplido en tu vida, confía en lo que Dios ha prometido, no en la situación que hoy estás viviendo. No niegues la situación, no, pero deja que Dios, que es realmente grande, le ponga orden a esa situación en tu vida para que así puedas ver el milagro que Dios va a hacer. Este es un buen tiempo, Hay un montón de cosas que dicen que este año es un gran año. Muchos, no sé, lo decía hace unas semanas atrás, muchos tenemos que no tener nuevos propósitos, sino cumplir con los propósitos del año pasado. O sea, sí, voy a cuidar más mi salud, voy a cuidar más de la manera en cómo me alimento. Fíjate, eso nos pasa, ¿no? Si vas a cuidar tu salud, comienza de una vez. Necesitamos cuidar de nuestra salud. El cuerpo, nuestro cuerpo, dice la Biblia, no nos pertenece, es el templo del Espíritu Santo. A Él le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a Dios, ¿sí? Y hay que cuidarlo. Entonces terminemos las cosas que quizá el año pasado nos pusimos como objetivos en nuestra vida para lograr el propósito, para lograr cuál es. Cosas que quedamos pendientes y no es lo que tienes hoy, escúchame, no es lo que tienes hoy, es lo que Dios ha prometido, en lo que creemos, es lo que Dios ha prometido, en lo que confiamos y comencemos creyéndole a Dios. Número 2, lo segundo este es un segundo estorbo o un saboteador del propósito, es el egoísmo. ¿Sabes? Todos queremos hacer cosas por nosotros mismos. Y te lo voy a decir así, o sea, no es problema, pero dentro de nosotros tenemos un ególatra increíble. Porque queremos que Dios bendiga nuestra vida, queremos que Dios bendiga la obra de nuestras manos, y es más, a veces hasta a Dios le damos órdenes. Señor, haz tal cosa, ayúdame en tal cosa. Dios ve el corazón y dice, este está muy egoísta, ¿para qué me está pidiendo eso? Ya, es que se siente menos porque vio que alguien más lo logró. No, pero por egoísmo no le voy a dar las cosas. Y en eso nos movemos, en nuestra oración, en nuestro actuar, en nuestro caminar. Caminamos egoístamente. Piensa en Esther. Esther dijo, ya lo logré todo. El tío le está diciendo, mi hija, despierte. O sea, usted reina por un propósito. Usted no llegó allá simplemente por ser bonita y ya. Usted reina y tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque para salvar a toda la nación, si no van a matar a todos. Y ni crea que usted se va a salvar. Porque de paso, la ley de los sirios y ellos históricamente era una ley que se daba, se firmaba y la tenían que respetar, y ni siquiera el mismo rey podía ir en contra de las leyes o los decretos que él mismo firmaba. O sea, él había dicho, los va a matar a todos, y los tenían que matar a todos, incluyéndola a ella. Dijo, no puede ser tan egoísta de pensar, pues yo no sé para qué. Y el tío le dice, no, Dios te puso aquí para este tiempo, para ser de bendición. Deja de pensar en ti, en lo que te hace falta, en lo que tienes, en la escasez. No. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, deben todos ustedes tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús. ¿Ese sentir de qué? De dejarlo todo. ¿Ese sentir de qué? De entender que hay sacrificios, ¿verdad?, que Dios nos pide, que implican que nos sacrifiquemos por los demás. Porque toda visión importante demanda una inversión. Todo lo que tú quieres que sea bueno en tu vida, en un futuro, tienes que invertir hoy para que eso sea una realidad. Tienes que invertir lo mejor que puedas en ellos. Mira, solo recibiendo no puedes cumplir, solo recibiendo no se puede cumplir el propósito. Esther, ¿sabes qué estaba arriesgando? Esther no estaba arriesgando una ofrenda, Esther no estaba arriesgando un tiempito. Esther, para poder presentarse delante del rey, tenía que esperar a que el rey la llamara. Ella no podía llegar allá de cualquier manera. Así que ella, si se iba a presentar delante del rey, ¿sabes qué estaba poniendo en riesgo?
su vida. Y muchas veces tú y yo no arriesgamos nada. Aún queriendo, aún anhelando, aún, escúchame, necesitando. Muchas veces no arriesgamos. Pero tú y yo tenemos que entender que si queremos ver un propósito hay que arriesgarse. Entonces cuando ayunamos le estamos diciendo al estómago, tú no mandas. Tú no mandas, aquí manda el Señor. Y voy a hacer un sacrificio para el cumplimiento de una visión más grande. Empezamos por ahí. Primicias, igual, es un principio de honra a Dios. El tercero es falta de gratitud. ¿Falta de qué? Hay esa gente que cree que todo se lo merece. O que de repente ellos creen que no se merecen, pero les da una rabia que los demás tengan. Es que ¿por qué los demás sí pueden tener? ¿Por qué los demás sí pueden merecer? O de repente cuando uno dice, es que todo esto lo conseguí yo. No, miren, yo tengo algo claro. O sea, le voy a hablar de mí, perdone que hable de mí. Pero yo tengo algo claro. Si hoy me levanté, es porque quien me dio aliento de vida es Dios. Si puedo estar aquí parado hablando delante de ustedes, es una gran responsabilidad que me la confió Dios. Y depende completamente de Él, de su amor, de su misericordia. Si puedo salir y trabajar cada día, si de repente puedo aprovechar algunas oportunidades para lo que tengamos que aprovechar, ¿verdad? ¿Sabes? Es porque es por la misericordia de Dios. Y siempre será por Él. Nunca será por nosotros. No es por nosotros, no es por nuestra habilidad. Porque cuando creemos que lo que tenemos lo hemos conseguido, entonces se nos olvida ser agradecidos, especialmente por esas pequeñas cosas. Especialmente por esas cosas pequeñas. Aunque nosotros hayamos hecho una inversión que dura segundos, pero disfrutamos de esas pequeñas cosas. Pero como creemos que las compramos nosotros, entonces depende de mí. Y tenemos siempre que reconocer en nuestra vida que todo se lo debemos a Él y aprender a tener gratitud. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso quiere decir que todo lo bueno en tu vida, ¿quién te lo ha dado? Dios. Esa inteligencia que tienes, esa familia maravillosa que tienes, ese carisma que tienes, te lo ha dado Dios. Así que dale gracias todos los días a Él por eso, ¿verdad? Y no vas a perder ninguna oportunidad para alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida. Hay que sacrificar algo en nuestra vida, siempre. Siempre, para lograr algo mejor necesitamos sacrificar, por ejemplo, tiempo. Para lograr algo mejor tenemos que aprender a sacrificar dinero. Para lograr algo mejor, inclusive en algunos momentos hay que aprender a sacrificar la familia. Sí, hay momentos donde no puedo estarlo, no puedo pasar el tiempo que yo quisiera con mi familia a causa de qué, de estar en mi trabajo, de estar estudiando, de estarme capacitando, bueno, de que sea lo que tú hagas. Pero esa inversión siempre recuerda tener gratitud. ¿Tener qué? Gratitud. Número 4, y esta es súper importante, falta de discernimiento. Falta de sabiduría. Esther no sabía para qué era la reina. Ella no era la reina solamente porque sí, no, ella no sabía por qué. Pero su tío sí sabía. Por eso es que el tío le manda a recordar y le dice, mira, ¿no será que para este tiempo Dios te puso? Que Dios te abrió esa puerta de oportunidad un tiempo antes, 2024, un año de abrir puertas, para que ahora en el tiempo oportuno de parte de Dios, de gracia sobre gracia, 2025, se manifieste el por qué Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida. A lo mejor tú terminaste el año 2024, fue un año de aprender a ser resiliente, o sea, de levantarse de cada caída que tuviste, pero ¿sabes qué? Te levantaste y aquí estás. Estás aquí, ¿sabes por qué? Porque estás aprendiendo a ser más fuerte y al mismo tiempo vas a enseñar a otros a ser más fuertes, a tener un mejor matrimonio, a tener una mejor relación con tus hijos, a tener una mejor relación en tu trabajo. A lo mejor el año pasado fue un tiempo donde no puertas se abrieron, sino puertas se cerraron y fueron dolorosas, pero ¿sabes qué? Has aprendido a trabajar con ese dolor para poder aprender, ya sanando el corazón, a vivir una vida abundante en cada pequeño detalle que Dios te da. Pero aprende a ser sabio. Aprender a ser sabios, porque Esther no sabía, pero el tío sí. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Conocimiento, o sea, las cosas no se dan por pura ignorancia. El yo no sabía no te exime de las responsabilidades legales.
En la constitución de nuestro país no funciona así. Mi pueblo pereció. Le fue mal por falta de conocimiento, por ignorancia. Pastor, ¿eso qué me quiere decir? ¿O qué me está animando? Te estoy animando a estudiar, te estoy animando a prepararte, te estoy animando a que te unas a las cosas que vamos a hacer en la iglesia para que conozcas más de Dios, para que también puedas entender, no para que te sea revelado, sino para que puedas entender tranquilamente el propósito de Dios para tu vida y para este año. Porque 2025 es un año de visión y propósito. Propósito, o sea, un plan cumplido, planes cumplidos. También si yo miro esto que dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido, puedo entender que ignorar el propósito es rechazar la sabiduría de Dios. Ay, ¿qué importa el propósito? Yo vivo cada día como viene. ¿Sabes? Esa filosofía de pensamiento de vivir cada día como venga, tenemos que sacarla de nuestra casa. Tenemos que sacarla de nuestra familia, tenemos que sacarla de nuestro pensamiento. O sea, piensa, ahora no pienses en las cosas pequeñas que te hacen feliz. Piensa en las cosas grandes que puedes llegar a construir a través de cosas pequeñas. Empieza a pensar en eso, por favor. Empieza a pensar qué es lo grande que quieres. Sí, de repente para algunos sea una casa propia. Sí, comienza a pensar en eso. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema de creer en una casa propia? ¿Cuál es el problema de creer en un viaje? Si para ti la felicidad es darte un viaje, ¿cuál es el problema de creer? ¿O no crees que Dios te puede dar un viaje? Si tú no quieres, Dios no te va a enviar. Escúchame bien. Si tú no crees, Dios no te va a dar. ¿Por qué Dios le va a dar al que no cree? Porque Dios le va a dar al que es apático a soñar. Ahora, si eres apático a soñar, porque hay muchas cosas que te han hecho daño, porque hay cosas que te han sido quitadas, porque hay cosas que te han sido negadas, ¿sabes? Perdona. Da gracias por lo que hoy tienes y te vas a dar cuenta que vas a comenzar a soñar con más libertad. Porque cuando no podemos soñar es porque hay una cautividad en nuestra vida, generalmente en nuestros pensamientos por muchos dolores del pasado. Pastor, es que para que se dé no solamente debo creer, sino que tengo que estudiar, tengo que capacitarme. Pues comienza a hacerlo, eso es lo que me refiero. Comienza a soñar y dices, ok, ¿cuál es el obstáculo que tengo para que esta puerta se me abra? Ah, que me falta un título profesional. Bueno, pues empieza a estudiar. Pastor, ya estoy como crecidito para poder estudiar. Bueno, entonces empieza a capacitarte porque pequeños cursos, mira, hoy no hay excusa para que ninguno estudie. No hay montones de cursos gratuitos. Vamos a llegar a un límite donde toque pagar ya para poder aprender un poquito mejor. Pero créeme, el que quiere aprender encuentra maestros donde sea. Wow, pero para eso hay que aprender a ser agradecido. Para eso hay que dejar de ser egoísta. Y para eso uno tiene que aprender a ser feliz. Para eso uno también tiene que rodearse de las personas correctas. Porque nada hacemos rodeándonos de la gente que no nos conviene. Siempre hay gente que no nos conviene alrededor nuestro. La Biblia dice claramente, malas conversaciones corrompen, ¿corrompen buenas qué? Costumbres. O sea, una mala conversación puede dañar algo que yo ya hago bien, sí. O sea, no dice mala conversación te va a llevar a tener un mal lenguaje. No, malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Proverbios 27, versos 5 y 6 dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Es que yo lo amo y no le digo nada. No, más vale ser reprendido en franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que los abundantes besos del enemigo. Necesitamos gente que nos rete. Necesitamos gente que rete nuestra vida a ser mejores. Necesitamos gente que nos ayude a caminar en fe. Necesitamos gente alrededor nuestro que nos ayuden a buscar a Dios. Porque saben, este año necesitamos conectarnos más y más con Dios y con su palabra para que podamos ver hecho realidad el propósito en nuestra vida. Lo necesitamos. Lo necesitamos. 5 frases y termino con esta parte. Primera de ellas, primera frase. Cumplir con un propósito no es fácil, pero nunca es tan costoso como pensamos. Esther, ¿qué tuvo que hacer para cumplir su propósito? Ir y tocar la puerta del rey. Eso fue todo lo que ella tuvo que hacer. Ya el rey la vio y dijo, está linda, venga para acá. O sea, la esposa.
Pero el rey, ella lo único que tuvo que hacer fue tocar la puerta. No tuvo que hacer nada más. Pero si no hubiese tocado la puerta, exterminio total. Número 2, o segunda frase. Todo lo material, todo lo físico va a ser provisto por Dios para que cumplas el propósito en tu vida. Eso como 4 lo creyeron, ¿ok? Sí, créeme, voy a decirlo de nuevo. Todo lo físico o material que necesites para cumplir el propósito será provisto por Dios. Si Él invita, Él paga. Si Él llama, Él bendice. Así de sencillo. Confía en Dios, confía en Dios. Él proveerá todo lo que necesites y particularmente para cumplir el propósito. Cree completamente en eso. Lo hemos visto en nuestra vida, lo hemos visto en nuestra casa, lo seguimos viendo sin problema. Otra frase: el precio de no cumplir siempre será más alto que el riesgo de hacerlo. Si Esther no cumple el propósito, todo el pueblo muere. Todos los sueños que tú tienes en tu vida, nunca pienses que Dios no va a cumplir tus sueños, hazlo claro. Nunca pienses que es que si dejo mis sueños en las manos de Dios y dejo lo que yo quiero, entonces Dios de pronto me agarra por otro lado. No. Todo sueño que tengas en tu vida se cumple si cumples el propósito de Dios. No te imaginas lo que Dios hace y la manera como Él lo hace. La Biblia misma nos dice: crean, porque Dios puede hacer con ustedes mucho más abundantemente de todo lo que tú puedas soñar, de todo lo que tú puedas creer. Dios lo puede hacer mucho más grande. Deja de pensar que no, y no es un asunto material, no. Es un asunto que Dios quiere ver cumplido un propósito en tu vida, porque quiere verte realizado, y cuando te ves realizado, Él le sigue añadiendo de todo y vas viendo cómo todo va llegando. Al final tú lees el libro de Esther, y si no es porque esta mujer toca la puerta, porque aprovechó su belleza, porque aprovechó el don que Dios le dio, ser linda, y se rodeó de la gente correcta y trajo salvación entera a una nación. No te imaginas lo que Dios puede hacer entonces con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades. No pienses que este año Dios va a cortar su mano, porque no, Dios no va a cortar su mano este año. Este año curiosamente es la suma de muchas cosas, y en lo profético es una locura todo lo que viene. Y no me refiero en lo profético a cosas así como raras, sino cosas normales de entender la Biblia y lo que habla la Biblia respecto a este tiempo. Lo he dicho una y otra vez, es un tiempo de favor sobre favor. Juan capítulo 1 verso 16, si mal no me equivoco, es donde dice que de Él todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y es gracia sobre gracia lo que Dios va a traer sobre tu vida este año. Que es gracia, que es añadirle el respaldo de Dios a todo lo que tú haces. No es gracia solamente de perdón, es una gracia que añade a lo que tú haces. Hay cosas que tú has dejado de emprender porque no has creído. Comienza a creer de nuevo. A lo mejor arrancas y vas a tener 1 o 2 fracasitos, pero ¿sabes qué? Sigue creyendo, sigue esforzándote, porque es un tiempo, ok, es gracia, ok, voy a seguir creyendo, voy a esforzarme. Es un tiempo donde quizá otros te han dicho: no, usted no puede. Escúchame, pero tú estás convencido por dentro: yo sí puedo. Entonces, ¿sabes qué? Créele a Dios que sí puedes, y créele a Él, y te va a respaldar Dios, no te va a respaldar yo, te va a respaldar Dios que está contigo. Él es el que va a hacer mucho más abundantemente contigo. Atrévete a creerle a Dios. No, estás pasando una crisis familiar, vas a creerle a Dios. Si lo que quieres es restaurar tu hogar, créele a Dios, porque Dios ama a las familias. Si lo que necesitas es lo que necesites, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Confía en Dios, Dios lo va a hacer. Pero créele a Dios, sigue los principios de Dios y lo vas a ver.